Saludos y muy buenas noches a todos. Otro jueves aquí en Conversando con mi pediatra. Hoy tenemos un tema interesante. Yo soy la doctora Nerian Ortiz, la editora de la revista Mi Pediatra, y vamos a estar hablando hoy del rol de la enfermera escolar. Sabemos que ya nuestros niños están de regreso a la escuela después de haber tenido un comienzo de semestre un poco tormentoso. Incluso todavía hay algunos colegios que pudieran estar virtual, pero hemos tratado ya de retomar la escuela presencial. Incluso el semestre pasado ya estaban los nenes en la escuela también, los queremos en la escuela. Pero entonces nos da preocupación el a veces pensar qué ocurre con el niño una vez que yo lo dejo en el plantel escolar, en términos de la salud del niño, ¿verdad? Así que hemos decidido dedicar estos minutos a hablar del rol de ese profesional tan importante que está en las escuelas, que es la enfermera escolar. Y para hablar de este tema está conmigo Glorimar Morales. Glorimar es enfermera graduada y es enfermera escolar actualmente con el programa de los Boys and Girls Club, específicamente en Tu Bienestar Vimenti. Así que saludos, Glorimar, ¿cómo estás? Estoy bien, doctora, ¿y usted? Todo bien, encantada de que puedas estar aquí con nosotros hoy compartiendo con todos esos padres y familias que nos acompañan un poquito de cuál es la función y cuál es la importancia de que los padres conozcan a este profesional que está en las escuelas. Así que yo quisiera que tú comenzaras hablándole a los padres de que realmente cuál es el rol de la enfermera escolar. Claro, sí. El rol de las enfermeras escolares y los enfermeros escolares en Puerto Rico son bien importantes. Nosotros, además de ser promotores de salud y bienestar, trabajamos con lo que son la prevención de enfermedades y el manejo de enfermedades dentro del plantel escolar. Nosotros, ¿verdad? Queremos que nuestros niños estén saludables y listos para aprender. No queremos que barreras de salud, como lo pueden ser el asma, problemas auditivos, visuales, afecten a nuestros estudiantes en su entorno escolar. Definitivo, o sea que cuando los padres llenan toda esa documentación que se necesita para la escuela, se hace la matrícula, se llenan las hojas de a quién llamar en caso de emergencia, Ujú. también se completa un certificado médico, ¿verdad? Y eso se custodia pues en los planteles escolares y la enfermera escolar tiene un rol muy importante para poder conocer cuáles son las distintas situaciones de nuestros niños. Glorimar, ¿qué información es importante que la enfermera escolar conozca de sus estudiantes? Claro, bien importante que todo enfermero o enfermera escolar conozca si el estudiante tiene algún tipo de diagnóstico médico, si es alérgico a algún tipo de alimento, ambiente, alguna exposición en particular, todo relacionado al estudiante, si recibe algún tipo de tratamiento, toda esa información la enfermera escolar lo tiene que tener a la mano. Una de mis recomendaciones siempre es, adicional a tener esa primera hoja, es siempre actualizar ese contacto de emergencia, porque sabemos que a veces cambiamos de número de teléfono, pues tener ese contacto adicional en caso de no conseguir a mamá, a papá, pues siempre tener un contacto adicional en caso de una emergencia, tener a quien contactar. Sí, ¿verdad? Cuando se completa esa historia, pues es bien importante, como tú mencionas, si el niño padece de alguna condición médica, específicamente cuál es la condición y queremos saber con qué médico se atiende esa condición. Sabemos que hay unas situaciones médicas más prevalentes, ¿verdad? Que ocurren con más frecuencia, por ejemplo, el asma, problemas con cambios de azúcar, ya sea porque el niño tiene hipoglicemia o porque tiene diabetes. Ujú. Cuando hay situaciones, por ejemplo, convulsiones, sabemos que las convulsiones son comunes en la edad pediátrica Ujú. y pues hay niños que utilizan también medicamentos, ¿verdad? O sea que además de las condiciones médicas como el asma, problemas de azúcar, convulsiones, hay situaciones muchas veces de déficit de atención, situaciones de salud mental que ameritan unos medicamentos y para los cuales el niño tiene un seguimiento con su médico primario. Si el niño utiliza medicamentos, es importante que la enfermera escolar, que tú también conozcas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos medicamentos? ¿Cuál es la dosis que el niño utiliza y cuál es el horario? Porque muchas veces pudieran tener efectos secundarios, entonces en la escuela es donde se ve quizás el efecto secundario, por poner un ejemplo, ¿verdad? O sea que condiciones médicas,
los medicamentos con la dosis y la frecuencia, quién es el médico, el historial de alergia. Glorimar, yo quisiera que tú hables un poquito de la importancia de que esa enfermera escolar y de que tú conozcas si hay historial conocido de alergia, ya sea a alimentos, ¿verdad? Que es lo más común a lo que pudiera estar expuesto en el plantel escolar, o a medicamentos o algún otro alergeno que ocurra en el medio ambiente. Sí, eso es bien crucial que todo enfermero o enfermera escolar tenga ese conocimiento, porque nuestros niños están expuestos a las meriendas de otros estudiantes. Entonces no sabemos si, ¿verdad? O tienen una fiesta en el salón y de momento el estudiante es alérgico a los colorantes o al maní, que es una de las alergias más comunes. Pues tenemos que estar pendientes de que situaciones como esa, pues el niño no consume ese alimento. Los estudiantes que son alérgicos a la grama, pues que no los lleven al patio. ¿Verdad? Alejarlos de esos factores que pueden ser de alto riesgo para nuestros niños en el plantel escolar. Definitivo, o sea que aquí volvemos a enfatizar una vez más que esta enfermera escolar es una aliada, ¿verdad? Es una aliada, es un enlace para las familias, con los estudiantes y con el médico de cabecera. Y ese es el escenario ideal, ¿verdad? Que nosotros podamos tener en las escuelas la enfermera escolar que tiene este rol para atender las situaciones de salud, para lograr mantener a nuestro niño saludable y con bienestar, ¿verdad? Bienestar tanto físico y mental. O sea que este profesional es de suma importancia. Incluso la Academia Americana de Pediatría tiene establecido, ¿verdad?, el rol, la importancia y el llamado a que todas nuestras escuelas cuenten con la enfermera escolar y que se establezca ese enlace de la enfermera con el médico primario del paciente. Y por eso es que nosotros queremos traer este tema hoy, para que todos los padres conozcan a este profesional, que de manera que cuando nosotros dejamos a los niños en el plantel, los dejamos porque van a aprender, porque van a socializar, porque van a seguir construyendo y desarrollando sus destrezas, fortaleciéndose, pero también nos aterra pensar que el niño se vaya, que el niño padezca de alguna condición médica y vaya a tener alguna exacerbación o alguna situación en la escuela, o también las situaciones que pueden ocurrir comúnmente en la escuela. Así que si repasamos, ya hemos repasado la información importante que la enfermera escolar debe tener, y tú mencionaste muy bien, además de esas situaciones médicas, los contactos en caso de emergencia. Y una pregunta común es: ¿cuál es el hospital de preferencia que escogen los padres para llevar a ese niño en caso de que eso fuera necesario y en caso de que haya la oportunidad de, ¿verdad?, de uno poder escoger? Porque si es una emergencia que atenta contra la vida y la muerte, es al sitio más cercano donde se puede atender esa situación y donde haya la capacidad de atender un niño en este caso. Además de todo esto, Glorimar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa importante tienen que conocer los padres acerca de la enfermera? ¿Verdad? Hay unas situaciones bien comunes que ocurren en las escuelas. ¿Tú pudieras, en tu experiencia, hablar de cuáles son esas situaciones que pueden ocurrir a los niños cuando están en la escuela? Sí, mayormente las situaciones más comunes que llegan a la oficina de la enfermería, pues son estas caídas en el patio, en el salón de clases, que se dieron con la mesa y tienen un chichón, un golpe. También podemos ver el estudiante que se tropezó, se hizo un rasguño en las rodillas, los dolores de barriga, eso es bien frecuente, dolores de cabeza, malestar en general. También podemos ver lo que son las alergias o síntomas que pueden desarrollar durante el día de posibles casos de enfermedad y que también se pueden relacionar a lo que es la influenza, micoplasma, COVID, etc. Definitivo, o sea que hay un sinnúmero de situaciones, de lesiones que ocurren comúnmente en las escuelas, ¿verdad? El nene que se cae, como tú bien dices, y se peló, el que se fracturó un brazo, el que de momento se estaba jugando en el columpio y la muñeca se lastimó, ¿verdad? El que se abrió la frente o se abrió la quijada corriendo en el patio en la hora de recreo. ¿Verdad? El que se lastimó un diente y se le perdió un diente jugando en el patio. Y como tú bien mencionas, pues los signos y síntomas que presentan comúnmente los nenes, como lo son el dolor de cabeza, alguna exacerbación de asma, tos, el nene que vomitó, el nene que le dio dolor de barriga,
el nene que de momento tuvo algún episodio de diarrea o alguna reacción alérgica, que le salió un rash, ¿verdad? Alguna erupción en el cuerpo. Son de las cosas más comunes que se pueden observar y tú como enfermera escolar pues lo ves todo el tiempo. Y además de esto, tenemos que pensar también que los niños siempre identifican algún adulto en la escuela con quien ellos quieren compartir cariño, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces los nenes visitan la enfermería porque necesitan ver la enfermera o porque, ¿verdad? Presentan un dolor que no es real, ¿verdad? Y que cuando uno los evalúa, pues lo que están buscando es que uno los atienda, que les dé cariño, que los examine y que les deje les deje ese apoyo, como uno dice, ese reassurance de que todo está bien y que se puede regresar al salón. Así que cuéntanos un poquito tu experiencia con el día a día, con los nenes pasando por la enfermería. Sí, cuando yo comencé en Vimenti, ¿verdad? Como usted bien mencionó, yo comencé con aromaterapia, ambientando esa oficina para recibir a los estudiantes. Y en parte eso fue bien positivo, pero al mismo tiempo me gané tanto el cariño de ellos que todo el tiempo quería estar en la enfermería. Y todos tenían de momento dolor de cabeza por la tarde porque querían descansar en la enfermería. Y ahí tenemos que aplicar nuestro juicio clínico. Porque en el caso de tener un caso que sí necesita la atención en la enfermería, pues no podemos tener la enfermería ocupada. Así que es bien importante que tengamos ese juicio clínico y esas prioridades, ese sentido de prioridad en quién debe de estar en la enfermería, qué es algo que se debe de tratar en este momento, qué es algo que se puede tratar luego, cuál es el estudiante que puede regresar al salón, bajar la cabeza para descansar un poco y cuál es ese estudiante, ¿verdad?, que requiere un poco de más atención. ¿Verdad? Y más atención y de la notificación a los padres, ¿verdad? Porque sabemos que las escuelas tienen su protocolo escolar y de igual la enfermería también tiene su protocolo que los padres tienen la responsabilidad de conocer y la escuela es algo compartido y la escuela la responsabilidad de compartirlo con los padres. O sea que tú como enfermera tienes un protocolo y antes de hablar un poquito de los protocolos, yo quisiera que como hablamos de las condiciones y las situaciones más comunes, que tú repasaras un poco ¿con qué equipo tú cuentas como enfermera escolar? O sea, ¿qué tú tienes en ese cuartito, en esa enfermería, en ese espacio que se habilita para atender los niños que tienen alguna situación? Claro, pues cosas bien esenciales que deben de presentar, ¿verdad? Que debe de estar en una oficina de una enfermera escolar. Pueden ser las gasas, curitas, algún desinfectante, agua, jabón. Esas son de las cosas que más utilizamos. Para tomar los signos vitales, bien importante, para medir y pesar a nuestros estudiantes. Todo eso debe ser parte del equipo de una enfermera escolar. También una silla de ruedas, muletas, en caso, ¿verdad?, que de que un estudiante o la misma facultad la requiera, porque los servicios se amplían a la facultad. Definitivo, ¿verdad? O sea, que una vez que uno tiene esa enfermería escolar, pues esto se va equipando a base de las cosas, de los materiales más básicos que se necesitarían para dar unos primeros auxilios. Y como tú mencionas, agua y jabón, desinfectante, el hielo, ¿verdad? Porque el golpe en cabeza, el trauma menor, pues, ¿verdad? Una bolsa de hielo ayuda, gasas, curitas, a veces, ¿verdad? Tenemos los vendajes para inmovilizar un brazo, si de momento, inmovilizar un tobillo, si fuera necesario. Y dependiendo del plantel y dependiendo la situación, pues pudiera haber más equipo disponible dependiendo de los recursos que existan. Aquí lo importante es que siempre los padres entendamos, ¿verdad? Que el enfermero escolar es un aliado, es un recurso, es un profesional que tenemos para hacer ese screening, ese cernimiento inicial y poder, como tú bien dices, emitir tu juicio y determinar si tengo que llamar a mamá y a papá para que se lo lleven y lo lleven a examinar al pediatra o lo lleven a una sala de emergencia, o si este niño yo puedo hacer una buena nota, notificarlo a los padres, pero mantenerlo en el salón y observarlo, ¿verdad? Así que toda esta dinámica es lo que se da día a día y por eso es que la Academia Americana de Pediatría enfatiza la importancia de este profesional. Y entonces, Glorimar, hablando de los protocolos, cuéntanos un poquito acerca de los protocolos en la escuela y cómo tú los trabajas, ¿verdad? Sabiendo que obviamente ahora con esto del COVID, esto de los protocolos es la orden del día, o sea que aquí hay que tomar en consideración los protocolos existentes de por sí ya en las escuelas,
más los protocolos que ha habido que modificar y los que ha habido que implementar como medidas de prevención. Claro, podemos dar el ejemplo del más reciente, que es el protocolo por el COVID, ¿verdad? Por la pandemia causada del COVID-19, que inicia desde ese momento en que el estudiante ingresa a la escuela, ¿verdad? La enfermera escolar está encargada de hacer una primera evaluación desde el vehículo, en la entrada, que ese estudiante no esté presentando síntomas de enfermedad, cómo se ha comportado en las pasadas 24 horas, que no haya estado de viaje o que no haya estado expuesto a una persona con una prueba positiva de COVID, que al momento de entrar, ¿verdad? En las próximas 2 horas, 3 horas, el estudiante no presenta un síntoma significativo, ¿verdad? Que nos pueda decir a nosotros que está enfermo. Un poquito más sobre los protocolos, es bien importante que si se remueve un estudiante por síntomas de enfermedad y el médico determina que hay que hacerle una prueba de COVID, micoplasma, influenza, etcétera, pues que mamá cumpla con eso antes de que el estudiante regrese al salón de clase. Eso es bien importante y esos resultados se los debe entregar única y exclusivamente a la enfermera escolar, ¿verdad? Porque eso es ley IPA, eso nadie más tiene que tener conocimiento de ese resultado o de lo que se evaluó en su momento dado. Otro de nuestros protocolos bien importante es que todo estudiante que se ausente por enfermedad o que se haya despachado por enfermedad y se le haya requerido ir donde su médico, su pediatra, debe traer un certificado, ¿verdad? Donde nos dice a nosotros, nos certifica que ese estudiante fue evaluado y que puede regresar a clases porque está saludable. Definitivo. O sea que, en resumen, es bien importante, aquí no tenemos tiempo para entrar en todos los protocolos, pero lo que sí queremos es que todas nuestras familias sepan que existen unos protocolos escolares, que la enfermera escolar tiene el dominio de eso y la escuela tiene la responsabilidad de compartirlo con los padres y los padres de conocer esos protocolos, porque ahí es donde vamos a dejar a nuestro niño, ¿verdad? Y los protocolos tienen una razón de ser. Nosotros queremos mantener el ambiente escolar lo más saludable posible, porque en la medida que los nenes estén saludables, pues van a poder tener un mejor aprovechamiento de su jornada, de su día en la escuela. Y eso está claramente documentado, que si el niño se siente bien física y emocionalmente, puede aprovechar mejor su día en la escuela. O sea que tú incluso hablaste un poquito pues, de ese cernimiento de síntomas y eso me lleva a que reforcemos que tenemos que recordar que si un niño tiene signos y síntomas de enfermedad, no debe estar en la escuela, ¿verdad? Y esto aplica no solamente porque estamos en COVID, así debe ser siempre, ¿verdad? Si un nene tiene fiebre, si un niño está vomitando, si un niño tiene diarrea, si un niño tiene un rash que realmente no sabemos todavía la etiología o amerita evaluación, si un niño ha estado, ¿verdad? Con mucha congestión nasal, con tos, pues son razones para uno no llevarlo a la escuela y ¿verdad? Evaluarlo antes de regresar al plantel escolar. Esto es muy distinto cuando un niño, por ejemplo, padece de rinitis alérgica, que sabemos que esto también es de todos los días, y el niño pues todas las mañanas se levanta con secreciones nasales, ¿verdad? Y en este tiempo de COVID eso ha hecho bien difícil la evaluación en las escuelas. ¿Por qué? Porque sabemos que el COVID también se puede presentar con congestión nasal. O sea que por eso es importante conocer el historial de los nenes y ahora le tenemos que añadir, pues, hacer ese rastreo y ese cernimiento inicial para ver si ha estado con contactos enfermos o si ha tenido algún otro síntoma que amerite que yo tome haga otra recomendación con ese niño en particular. O sea que gracias, Glorimar, por toda esta información que tú estás brindando para todos los padres que se están uniendo. Hemos estado hablando de la enfermera escolar. ¿Cuál es el rol de la enfermera? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Verdad? ¿Por qué es la importancia de tener una enfermera en la escuela? Y cómo es que la enfermera es el enlace de los padres con la escuela y con el médico primario, ¿verdad? Sería lo ideal. Sabemos que muchas veces eso se nos dificulta porque en los centros de cuidado primario, pues muchas veces hay más de un pediatra o más de un médico primario que atiende al niño en un momento dado. Aparte de que en el tiempo de pandemia, desafortunadamente, muchos niños perdieron parte de su seguimiento médico. O sea que ahora se está restableciendo otra vez esta buena comunicación. Pero definitivamente el conocer que este profesional existe le da una paz a los padres, ¿verdad? Y esa es la expectativa y eso es lo que queremos y por eso la Academia Americana de Pediatría es bien enfática que cada plantel escolar
Ojalá y pueda tener, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, de los recursos, la enfermera escolar que atienda y que vele por la salud y el bienestar de todo el estudiantado. Y entonces tener siempre esa información, como tú mencionaste al principio, toda esa historia médica, que es una información confidencial de la enfermería, de la, ¿verdad? De la escuela en particular, que se comparte solamente con los padres, para así uno poder tener un panorama más claro, y cuando un niño llega a esa enfermería o lo lleva una maestra por X preocupación, pues que la enfermera ya tenga una información de dónde partir, ¿verdad? Y el resto de la información pues la va a ir obteniendo una vez que se comunique con los padres. Eh, y que, ¿verdad? Los padres deben confiar en esta enfermera escolar que le está, ¿verdad? Cuando les notifica algo, y sabemos que muchas veces es un dolor de cabeza cuando nos llaman de la escuela y nos dicen, tienes que venir a buscar el nene porque presenta esto, y la mamá de momento está trabajando o está haciendo gestiones y se forma como este caos. Glorimar, cuéntanos un poquito de esa otra cara de la moneda. Sí, muchas veces yo hago la llamada y cuando no son emergencias, pues yo comienzo, pues mamá, está todo bien, porque ven mi número y rápido es como que, ok, tengo que ir a buscarlo. Y yo, mira, no, solamente estoy llamando para notificar porque el chico o la chica se cayó, tiene un golpe, ¿verdad? Quiero que te enteres de mi parte, ¿verdad? Que cuando llegues no te encuentres con la noticia de que tiene un golpe en la frente, sino que te enteres de primera mano que el estudiante pues se recibe un golpe y que está recibiendo atención en la enfermería escolar. Muchas veces también me ha ocurrido lo que usted menciona, doctora Nerian, que llamo y le digo, mira, pues tienes que pasar a recogerlo porque presenta síntomas de enfermedad, no puedo permitir, ¿verdad?, que regrese al salón, y pues muchas veces pues mamá o papá están trabajando y es un poco difícil y lo comprendo, pero es parte de mi responsabilidad que los niños y las niñas que estén dentro del salón de clases estén saludables y no sean, ¿verdad? No hay un riesgo de propagación en caso de un caso infeccioso. Definitivo. Así que pienso que hemos compartido información bien valiosa. Recordarle a todas las familias que tenemos que mantener siempre la prevención de infecciones en todas partes, y en la escuela, ¿verdad? Sumamente importante para poder mantener a nuestros niños saludables y las escuelas abiertas. Compartir ese historial de salud del niño con la enfermera escolar, incluyendo uso de medicamentos, y en el caso de asma particularmente, importante completar con su médico lo que es el plan de acción de asma, porque eso da una idea clara de dónde estamos en cuanto al asma. ¿Es un asma leve, moderada, persistente? ¿Es un asma severa? ¿Y en qué color estamos? Esto es como un semáforo y nos da una idea de cuán bien y controlado está el niño, o si necesita buscar ayuda médica. Hay un niño que recibe terapias en su casa cada 4 horas, no debe estar en la escuela, porque quiere decir que es un niño que cada 4 horas necesita soporte respiratorio, ya sea con sus terapias, sus medicamentos, y ese niño pues debe estar todavía en su casa. Todas estas recomendaciones se las debe dar su pediatra antes de presentarse entonces al plantel escolar. Así que hemos repasado todo esto con relación a lo que es el rol de este profesional tan importante, y nosotros queremos mantener otra vez a los niños saludables, y la enfermera escolar pues nos ayuda con ese rol, con esa tarea tan necesaria. Recordar que el programa de emergencias médicas pediátricas, así como Fondos Unidos de Puerto Rico, también se encarga, tiene como parte de su agenda pues ofrecer estos talleres a las escuelas de cómo atender las emergencias más comunes que pueden ocurrir. Lo que quiero traer con esto para todos los padres que nos escuchan es que el personal pues se capacita y se mantiene adiestrándose para poder atender a los niños, que son el mayor preciado tesoro de las escuelas y de las familias, ¿verdad? Porque la razón de ser en la escuela son los estudiantes. Así que no nos olvidemos de que, ¿verdad?, queremos mantenernos educando a los padres, mantener esas líneas de comunicación abiertas. La enfermera escolar siempre va a alertar sobre las preocupaciones y notificar en caso de emergencia o en caso de que ocurra algo, aunque no sea una emergencia. Ya basta que un niño visite la enfermería y haya que abrir un expediente, evaluarlo y hacer una nota para que papá y mamá estén al tanto de eso. Y sobre todo, la enfermera va a vigilar por el cumplimiento de todos los protocolos escolares
que se han establecido. O sea que tiene mucha tarea en ese horario escolar y por eso queríamos hablar de esto hoy para que todos los padres lo conozcan y qué mejor que conocerlo a través tuyo, Glorimar, que eres una enfermera que trabaja en una escuela, una enfermera escolar y que lo vives todos los días, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí en la noche de hoy, gracias a todos los que se conectaron y estamos disponibles. Si hay preguntas, dudas, las pueden compartir en la página y con mucho gusto las vamos contestando. Así que gracias y será hasta el próximo jueves con otro tema interesante. No olviden conectarse a www.revistamipediatrapr.org. Esa es la revista Mi Pediatra. Ya está próxima a salir nuestra próxima edición, pero ahí pueden encontrar muchos temas de interés para todas las edades. Mucho lavado de manos, mascarilla de 2 años en adelante, evitar aglomeraciones y estar en fiestas y revoluciones que después tengamos contactos positivos o niños enfermos y lamentablemente entonces no pueden ir a la escuela. Y recordar a todos los mayores de 5 años en adelante la vacuna del COVID, la serie completa, 2 dosis de 5 a 11 años y de 12 años en adelante, las 2 dosis y el refuerzo. Y muy pronto esperemos que los más pequeñitos de 6 meses a 4 años, pues que puedan también recibir su vacuna contra el COVID para así ir terminando con esta pandemia y tener menos restricciones. Así que muy buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, gracias. Gracias.